Buenos días para todos. Una alegría verlos. Hoy vamos a tener un tema muy importante y que yo creo que la mayoría de las personas lo conocen, pero lo vamos a reforzar. El tema es: ¿qué hay imposible para Dios? Nada, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos milagros que el Señor hizo para motivarnos hoy a salir llenos de fe, a conquistar todos nuestros sueños, todos nuestros ideales, todas nuestras metas. Vamos a leer en Marcos 6, 41, 44. ¿Qué dice? Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran como el Señor Jesús. Aquí en este pasaje bíblico nos enseña que Él solamente necesitó 5 panes, 2 peces, para darles ¿a cuántas personas? 5.000 personas. Esto nos enseña que todo lo que tengamos, sea mucho o sea poco, cuando lo entregamos en las manos del Señor, ¿qué hace? Él puede hacer maravillas, puede multiplicarlo. Por eso uno debe aprender a hacer ¿qué? Dadivoso y desprendido en las cosas. Todo lo que se le pone en las manos del Señor, Él lo hace de una manera increíble. ¿Qué dice el Salmo 37, 5? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, ¿cierto? Cuando ponemos todo, es todo en las manos de Dios, nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestra empresa. Dice otra versión: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esa es una versión de la nueva versión internacional. Él actuará. Cuando entregamos todo, es todo, no quedarnos con una parte. Otra versión dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. La versión de la Biblia Dios habla hoy. Todo es todo. El Señor puede actuar de una manera poderosa. Vemos en la siguiente diapositiva. Bueno, les voy a explicar acá una cosita primero que todo. Aquí tenemos una doctora, entonces si estoy diciendo algo mal, por favor me corrijan. Bueno, hablábamos de que el Señor es un Dios de lo imposible, ¿cierto? Aquí tenemos en esta diapositiva la columna vertebral del ser humano normalmente, como está aquí en esta primera parte, ¿cierto? Según lo que estudié, dice que nuestra columna tiene 4 curvaturas, ¿cierto? Una es cervical, torácica, lumbar y sacra, que son las que vemos acá. Cervical, torácica, lumbar y sacra, ¿cierto? Dice que todas estas 4 curvaturas, junto con los discos interventrales ayudan a distribuir el esfuerzo que hacemos por las actividades diarias o por los deportes. ¿Voy bien, doctor? No os puedo enseñar mal. La columna, como se dan cuenta, no es totalmente recta, por eso habla de curvaturas, ¿cierto? Entonces esas curvaturas tienen normalmente, son de 20 a 50 grados cada curvatura, más o menos. Pero cuando hay una curvatura exagerada, que lo llamamos joroba, como en este caso, eso se llama, cifosis. Y es exceso de la curvatura de la espalda superior, sea mayor que o por encima de los 50 grados. Los síntomas que tiene una persona cuando tiene ya esta malformación lumbar o esta enfermedad, hay 2 clases: unas son leves y las otras son severas. Las leves dice que requieren de un tratamiento, pero cuando ya es un síntoma severo es con un tratamiento, pero con cirugía. Entonces,
¿Qué pasa cuando una persona ya está así? Pues su aspecto, ¿cómo es? Totalmente, como ven en esta imagen, totalmente encorvado. Dice que el dolor de espalda pasa de leve a severo, se va ascendiendo el dolor de espalda. Pierde estatura. Tiene dificultad para estar de pie en posición recta, obviamente, y empeora en el transcurso del día. Entonces imagínense en el tiempo. Y es una persona que tiene que fatiga, pues por su posición, imagínense cómo anda. En los casos graves dice que tiene dificultad para respirar, dificultad para tragar, pérdida de apetito y reflujo. O sea, ¿cómo vive una persona que está en esta posición físicamente? Sin que se me duerman, por favor. Terrible, ¿cierto? Ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva. Que vamos a leer en Lucas 13, 10, 13. Dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Entonces leemos: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Y luego esta mujer estaba en el lugar exacto, en el momento preciso, con la persona perfecta. O sea, estaba donde tenía que estar, ¿cierto? ¿Cuántos años llevaba esta mujer? 18 años. Y dice que ella estaba oyendo las enseñanzas del Señor. Esta mujer quizás estaba allí, y cómo estaría en su forma, en su interior. Quizás una mujer que ya llevaba 18 de enfermedad, estaba frustrada, ¿sí? Se acercó a escuchar como por ya la costumbre, porque el Señor iba a las sinagogas a predicar, ¿cierto? Pero ella no sabía que ese día iba a ser el día de su milagro, el día de su sanidad. Entonces es importante, uno, estar en el lugar exacto, en el momento preciso y con la persona perfecta. Y nosotros en este momento estamos tal y cual como ella estaba en el momento exacto, ¿cierto? En el lugar exacto, en el momento preciso y con la persona perfecta, porque aquí estamos hablando es del Señor, de lo que Él hizo, ¿cierto? Y el Señor le trajo 3 clases de sanidad a esta mujer. La física, como dice ahí, y sigue diciendo, bueno, y andaba encorvada de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice que puso las manos sobre ella y ella se pudo enderezar, ¿cierto? Entonces esa es la sanidad física. La sanidad emocional. Piensen el estado emocional de un hombre y una mujer en esta posición. ¿Cómo es su estado emocional? ¿Cómo vive? ¿Cómo es su autoestima y su autoimagen? ¿Cómo la tendrá él? Caída, ¿cierto? ¿Cómo estará de acomplejado o de acomplejada? Porque de una otra forma la pueden haber rechazado, ¿o no? Pues tenía amigos, yo creo que muy pocos, ¿cierto? Entonces es una persona que se siente rechazada. Triste, yo pienso que sí. Y la tristeza tiene muchos parcelitos, como es la soledad, la amargura y lo más tenaz, la depresión. Por eso la tristeza que produce el mundo dice que trae muerte, porque es que no viene acompañada la tristeza. Entonces imagínense el aspecto, el estado emocional de esta mujer y la impotencia de querer hacer cosas, y en esta posición no puede hacer muchas cosas así. ¿Qué dice la doctora? Imagínense ustedes 18 años así, para saludar, para dormir en la posición, porque ellos no se pueden enderezar, dicen que no se pueden enderezar. 18 años así, y dice que se va debilitando, se va empequeñeciendo, se va adelgazando. Entonces emocionalmente ya está, o esa persona es una persona frustrada, quizás haya perdido sus metas y sus ideales,
y normalmente tienden a ser una persona que se aísla de la sociedad, porque eso también trae la tristeza, la depresión, aislarse, no querer estar con la sociedad. Entonces, la segunda sanidad que esa señora recibió, ¿cuál fue? Emocional. Y la tercera es espiritual. ¿Por qué espiritual? Dice que esa mujer estaba 18 años enferma y que tenía un espíritu de enfermedad. Ella era un espíritu inmundo de enfermedad en su cuerpo. O sea, esta posesión que ella mantenía, era porque ella tenía poseída un espíritu. Ahí lo dice la palabra. Al Señor darle la sanidad física, le dio la emocional y la espiritual. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada, ¿cierto? Leemos la siguiente diapositiva, por favor. Viéndole ellos sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaban. Pero el Señor habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Listo, aquí el Señor ¿qué pasaba acá en esta historia? Aquí el Señor acababa de hacer el milagro de los 5 peces y de los 2 panes, de los 5 panes y de los 2 peces. Había acabado este milagro, los discípulos habían tenido una semana de trabajo ministerial pesada y ellos estaban cansados. Entonces el Señor Jesús le dijo a los discípulos: váyanse en la barca adelante, váyanse a Betsaida, y yo me quedo despidiendo a la multitud, porque acuérdense que ¿cuántos eran? 5.000. Entonces el Señor les dio la orden: váyanse ustedes en la barca, váyanse adelante, váyanse a Betsaida, y yo me quedo despidiendo a la multitud. Efectivamente el Señor se despidió a la multitud, se fue al monte a orar. Dice que cuando ya era la noche, prácticamente casi en la madrugada, creería yo 2 o 3 de la mañana, dice que la barca estaba en medio del mar y que los discípulos remaban con dificultad porque el viento les era contrario. Entonces estaban allá luchando en medio del mar. Y el Señor volteó y los miró. ¿Y quiso el Señor? Pues sí, se fue hacia ellos. Ahí fue cuando ellos comenzaron a verlo, porque como era madrugada, entonces veían como una sombra. Y era el Señor Jesús que estaba caminando sobre las aguas. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué Dios puede hacer en tu vida? Todo, ¿cierto? Porque si alguno está desanimado, angustiado, está viviendo con una prueba que lo tiene allá de pronto, asustado, como en ese momento que se asustaron los discípulos, se abrumaron, el Señor, ¿qué le dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Exacto, tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en las pruebas, que no nos asustemos, que no nos angustiemos, que no nos desanimemos, como ya hemos hablado: no, que pereza, yo no vi el cambio, entonces yo me voy, porque quieren ver el cambio de hoy a mañana. Y dice: tened ánimo, yo soy. Nosotros estamos con el gran yo soy. Por eso no debemos tener ninguna clase de temor en la prueba, ni en la dificultad. Y si estamos pasando por un desierto, cualquiera que sea su desierto, no importa cuál es su desierto, para Dios no es imposible venir y controlar. ¿Qué hizo el Señor? Pues controlar también las aguas, la tormenta. ¿Qué tormenta está pasando en tu vida? Pero para Dios no es imposible coger esa tormenta y declarar que se quede quieta. Si nosotros lo creemos, el Señor lo hará. Amén. Amén. Vamos a leer la siguiente diapositiva, son 2 que vienen, que son un poquito largas. Juan 4, 46, 53, que dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sacase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no me creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendió
recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado esa mejor y le dijeron: ayer a las 7 le la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí en esta diapositiva vemos como dos milagros, ¿cierto? Hablan de dos milagros. El primero, ¿cuál fue? Cuando convirtió el agua en vino. Eso es un milagro ahí que el Señor Jesús hizo. Dice que el Señor llegó, el capitán, ¿cómo es que se llama? Perdón, la diapositiva. El oficial llegó, fue ante el Señor, oyó que el Señor estaba por ahí, ¿cierto? Él oyó, el oficial. ¿Y qué hizo el oficial? Se acercó. Oyó que estaban allá el Señor Jesús, que en estos tiempos no podemos decir el Señor Jesús está allí físicamente, pero si decimos allí están predicando del Señor Jesús, ¿cierto? Y el Señor, y el oficial se acercó, dejó el confort, dejó las cobijitas calientes, ¿cierto? El levantarse más tardecito, el tomar un desayuno bien rico, tranquilo, él dejó toda clase de confort y fue allá donde estaba aquí el Señor. ¿Y qué más hizo ese Señor? Oyó atentamente las promesas de Dios. Porque si ese Señor no hubiese escuchado que el Señor Jesús pasaba por cada aldea haciendo milagros, si él no hubiera oído atentamente, él era un oficial, él no se hubiera ido del Señor. Pero él oyó que el Señor hacía milagros, que en él podía haber un milagro. Y él, aparte de que oyó, ¿qué hizo? La siguiente diapositiva, creyó que La la palabra. palabra. Él estaba diciendo al Señor Jesús que fuera hasta donde estaba el hijo? hasta donde estaba el hijo, hasta la casa. Pero el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Que su hijo vive. Ve, tu hijo vive. El Señor Jesús no tuvo la necesidad de ir hasta la casa. Y el oficial no tuvo la necesidad de ver que el Señor Jesús iba a su casa, sino que creyó a la palabra de Dios. Dos cualidades, oír y creer a la palabra. Si nosotros hoy podemos creer a la palabra de Dios, podemos obtener nuestro milagro, no importa cuál sea, porque aquí el hijo se estaba muriendo, era algo grave. No, es que no tengo una libra de arroz. No, era que el hijo se estaba muriendo, no era cualquier cosita, no era cualquier bobadita, era que el hijo se estaba muriendo y creyó, ¿cierto? Vamos a leer un momentico Números 23, versículo 19. Versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. ¿Qué dice acá? Que Dios no es hombre para que mienta. Si el Señor Jesús dice, ve que yo haré tu sanidad, sanaré a tu hijo, restauraré tu hogar, limpiaré las finanzas, te daré provisión. El Señor te lo dice en la palabra, porque el oficial creyó la palabra del Señor y nosotros hoy en día tenemos la palabra del Señor. Si nosotros leemos a la palabra y el Señor viene y nos da una promesa, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Cuando yo creo, ¿cómo salgo cuando yo estoy orando y tengo mi dificultad y me voy a mi cuarto allá y oro y le clamo al Señor y el Señor me habla? ¿Cómo uno sale de ese cuarto? ¿Quién ha experimentado eso? Motivado, tranquilo, con fuerzas, sale diferente. Sale y el problema quizás ya al instante no fue hecho, ¿cierto? Pero uno sale fortalecido. Y la actitud es la que hace la diferencia. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Imagínense, todas las promesas que Dios nos da dice que son en el sí y en el amén por medio de nosotros para glorificar a Dios. O sea, es por medio de nosotros que Jesús se glorifica y que glorificamos al Padre. Porque si nosotros oímos la palabra,
creemos a ella, obtenemos el milagro, entendiendo que tenemos un Dios que no es un Dios mentiroso, un Dios que tiene oídos y nos escucha, tiene ojos y nos ve, tiene corazón y siente, no como los ídolos que nos enseñaron en nuestra vieja naturaleza. Pusieron una estatua de una virgen, de un señor caído, de la Virgen de Santa Marta, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Virgen, y todas esas imágenes inmundas tienen ojos, oídos, ¿cierto? Boca, pero ¿nos hablan? ¿Nos escuchan? No. Pero el Señor sí tiene oídos y sí nos escucha. Amén. Amén. Leemos en Juan 11:38, 41. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. La siguiente. Sabía que siempre me oyes, pero me dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamando a voz, hasta que me vea. Y ella había vuelto a Saqueo, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatarte y dejadme ir. Listo, amén. Aquí estamos hablando de otro milagro más que hizo el Señor Jesús. ¿Qué estaba pasando acá? ¿Quién se había muerto? Lázaro, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús llegó, ¿cuántos días llevaba muerto Lázaro? 4. Dice que 4 días, que Marta le dijo: Señor, ya, y él ya huele, ya nada, o sea, nada que hacer, ¿cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Me le devuelve esa diapositiva? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Ustedes creen que esta palabra es solamente para este momento con Marta y con Lázaro? Si es para todos, vamos a ver la gloria de Dios y la creemos. Porque dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios sabe cómo está el estado emocional, espiritual, familiar, laboral, empresarial, todo. Dios sabe que hay muerto en tu vida. Dios sabe que está agonizando en tu vida. Pero Él dice: si tú crees, verás mi gloria. Todo lo que esté muerto en nosotros, si creemos, el Señor lo resucitará. Todo es todo. Porque si Él levantó a Lázaro de entre los muertos, para nosotros la muerte tiene solución. Uno dice no, lo único que no tiene solución es la muerte. Cuando hay un problema así, uno da un consejo tranquilo, que lo único que no tiene solución es la muerte. Para nosotros la solución no tiene muerte, para Dios sí. Que tenemos el ejemplo, el testimonio de Lázaro, un hombre que llevaba 4 días completamente allá en el pozo, allá en la cueva, muerto. ¿Qué es imposible para Dios? ¿Qué tienes muerto? ¿Qué necesidad tienes? ¿Por qué estás pasando? El Señor dice: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees. No es la gloria de Lucho, es la gloria de Dios. Porque muchos tienen la gloria de Lucho, ¿cierto? ¿Qué está muerto en tu vida? De pronto tú lo sabes, de pronto no lo sabes, de pronto lo imaginas. Pero el Señor no se detiene en el área, sea económica, sea en salud, sea laboral, sea familiar. Porque mi esposo, mis hijos y yo, gracias a Dios tenemos la salvación. Pero qué muertos hay en mi familia, qué muertos no conocen del Señor.
y el Señor puede llegar en cualquier momento en estos tiempos. Todos vemos las noticias, ¿cierto? Tanta crueldad, tanta cosa tan mala que se ve, como si la gente no tuviera corazón. En cualquier momento puede llegar. Y aquello muerto puede ser un familiar que está muerto espiritualmente, porque el que no conoce del Señor está muerto espiritualmente. Puede ser mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi parcerito que un día se fue a tomar conmigo, mi parcerita que me acompañaba ya a tomar un tinto con cigarrillo. Pero esa parcerita, si yo no le predico, no le comparto, se puede estar condenando. ¿Qué hay imposible para Dios? Uno dice, no, pero ese tipo es perro re duro y esa vieja no. Ya dice que es católica, apostólica y romana. Yo también lo decía. Todo lo decimos en el catolicismo. Porque cuando somos católicos casi no vamos a la iglesia, pero vienen y nos explican de ellos, ay, no, yo soy católico, apostólico y romano. Y hay personas que dicen, no, es que es, no, ya, dicen un mal dicho, que árbol que nace torcido, dice que lo endereza, o jamás lo endereza. Pero con Dios, ¿es posible? Sí. Porque esa persona no es más que Dios. No es más que Dios. Amén. Amén. La siguiente diapositiva. Vemos en Juan 5:9 que dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Entonces aquí que nos habla aquí en Juan 5. Cogí solamente este pedazo porque este es un poquito largo, pero los voy a relatar rápidamente. Dice que había un estanque, lugar de un estanque donde había agua, y que de vez en cuando bajaba ¿qué? Un ángel, y cuando movía las aguas, el primer enfermo allá era un lugar donde habían cojos, ciegos, sordos, de toda clase de enfermos. Y dice que cuando descendía el ángel y tocaba la agua se quitaba, el primero que le alcanzaba y se metiera, quedaba sano. Pero ese señor que llevaba 38 años enfermo, intentaba, pero siempre le ganaba. Intentaba, volvía al ángel, y otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces intentamos hacer las cosas y fracasamos? Y a veces nos quedamos ahí, en cualquier área. Y otra dijo el Señor: levántate, toma tu lecho y anda. Dios siempre me enseñaba una cosa: el problema no es caernos, el problema no es cometer el error, el problema es quedarnos en el error, no reconocer el error. Ese es el problema, porque cuando yo me caigo, pero me levanto, como dice el Señor, estoy en mí al Señor y me levanto, viene el milagro. Si estoy cogida en la mano del Señor. Hablábamos, no me acuerdo con quién, que les explicaba, es como cuando uno tiene un accidente laboral. ¿Qué hacen las de salud ocupacional? Vamos y vemos por qué fue el accidente. Queremos encontrar en la raíz del problema, porque cuando encontramos el problema, más fácil hallar una solución. Y ponemos una solución para que no vuelva a suceder. Ese es el objetivo de la investigación del accidente. No es que usted fue, es que usted no hizo, es que usted no tenía, es que usted no fue la capacidad de eso. No es señalar culpables, es mirar de aquí hacia acá, yo qué hice y qué condición me generó que yo me cayera. Cuando yo en la vida me caigo y estoy viviendo una situación difícil, no es para culpar ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi amiga, ni al vecino, sino es porque yo caí. Porque otros llegaron y corrieron y sí se les dio las cosas, y porque yo también corrí, pero no.
como que otra vez me quedo ahí en el intento, es comenzar a ver la raíz. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Hay incredulidad? ¿Hay desánimo? ¿Soy facilista? Porque hay personas que son muy facilistas, no se esfuerzan y quieren todo fácil. Quieren, como por ahí le decía a mi esposo, un pajarito, quiere que lleguen aquí a la casa y venga señor, ¿quiere trabajar? Porque no se esfuerzan. Entonces, este hombre, ¿cómo estaba? ¿Cuántos años llevaba este hombre? 38 años. Imagínense, 38 años postrado. ¿Cómo podría estar ese hombre? Derrotado, sin esperanzas, sin fuerzas, desanimado. Pero en su corazón, él quería ser sano, ¿cierto? Él quería hacerlo, ¿cierto? Pero no tenía ¿qué? Fuerzas. Porque él dice que él lo hacía, pero siempre le ganaba a otro. Cuando ustedes no tengan fuerzas en alguna necesidad, que estén pasando en alguna prueba, en alguna adversidad, acérquense a él. Porque él, ¿qué va a hacer? Nos va a levantar. Jesús es el que nos va a levantar a nosotros en la prueba, sin importar cuál sea. Podemos llevar 10 años luchando por nuestro hogar, 20 años por una persona. Él iba 38 años, llevaba este señor 38 años. Y una vez se le dice al Señor, no, yo, por ahí Señor 6 o un año. Yo fui una de que le dije al Señor, no, si yo por ahí estoy dispuesta a orar por Oscar un año, yo no voy a orar más. Yo sí, o sea, uno tiene el descaro de acondicionar a Dios. Pero mire, ese señor 38 años, y él dice que él siempre intentaba, cuando descendía el ángel y tocaba el agua, y no alcanzaba. Y por estar ahí, de a poquito, llegó un día su milagro. Llegó el Señor, lo vio y dijo, levántate, y lo sanó. Y esta sanidad es la misma de la sanidad que hablábamos de la mujer que estaba jorobada. Porque si hablamos emocionalmente, también estaba igual o peor, porque ella llevaba 18 años, él llevaba 38 años. O sea, ya como que ya me muero así, ya resignado a su enfermedad. Amén. Sigamos. Otro milagro más. Dice Éxodo 14, 21, 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. La Biblia nos relata que literalmente pasó así como está en esta imagen. Esto pasó realmente, en la vida real. Esto no fue una visión óptica que tuvo Moisés y su pueblo. Eso fue real. El Señor mandó a Moisés que levantara su mano. Y dice que hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Qué necesitó el Señor? Un hombre que le oiga, que le crea y se entrega. Con una persona que se levante en un hogar a creerle al Señor, que Él va a abrir caminos donde no los hay, puede conquistar su milagro. Con una. Porque ahí le dijeron, y todo el pueblo alzó la mano. Ahí dice todo el pueblo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, porque el Señor le está indicando qué hacer. Que es tan importante estar conectados a la voz de Dios, a su palabra. Es tan importante. Moisés estaba conectado con el Señor, y el Señor le decía quieto y él estaba quieto. Camine, él caminaba, levante la mano y yo haré, y Moisés lo hacía. Por eso nuestra relación con Dios debe ser lo más importante en nuestra vida, lo más importante, porque el Señor abrirá camino. ¿Cuál será tu desierto? De pronto ustedes llegan o han llegado a un momento en su vida, en cualquier área, porque a veces la gente, como estamos en la iglesia, se queda solamente en el área espiritual. No, en cualquier área. El Señor pide a bendecir en todas las áreas. Él lo dice en tercera de Juan, que amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una bendición integral, total. Entonces,
No sé en qué momento ustedes quizás hayan llegado, y si no han llegado, y si de pronto van a llegar, que llegó una dificultad y ustedes no le ven salida, no hay camino, conéctense con Dios y Él abrirá camino donde no hay. Yo creo que ustedes ven que Moisés y su pueblo se imaginaron que el Señor iba a hacer ese milagro. Ellos llegaron y ya encontraron el mar, y ya venía su enemigo ahí detrás. Pero ellos estaban conectados con la fuente correcta. Si tú puedes creer, el Señor abrirá caminos en lo que hoy quizás esté estancado. Si tú puedes creer, en todas las áreas. En la siguiente diapositiva vamos a ver Génesis 11:30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Génesis 18. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había asustado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sí que te has reído. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamá a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Cómo estaba la condición de Sara? Estéril, ¿cierto? Sara era una mujer estéril, era una mujer, dice que vieja, que ya era tan de avanzada edad que ni siquiera tenía que, ni siquiera tenía el periodo menstrual, ni siquiera, imagínense. Científicamente se puede tener hijos, ¿sí? Porque ya no estaba ovulando, ¿cierto? Y entonces cuando ella escuchó que vino el ángel y le hablaba a Abraham, ¿qué hizo Sara? Se rió. Dios está loco. Sí, sobre todo yo soy vieja, no tengo el periodo, ¿cómo voy a quedar embarazada? Eso es absurdo. Para nosotros es absurdo. Es imposible que una mujer en esa condición pueda quedar embarazada. Y lo más tenaz que fue que Dios la escuchó, porque Dios lo dijo. Porque se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya viejo? Ahí imagínense, Dios le estaba hablando: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y Dios confrontó a Sara, porque ella dice que ella negó, dijo: no me reí, porque tuvo miedo. Y escuchó la voz de Dios que Dios sentó. ¿Será alguna cosa imposible? Dios cumplió la promesa a Sara y a Abraham. Sí. Lo vemos en la siguiente diapositiva. El hijo de la promesa, ¿cierto? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada, ¿cierto? ¿Qué situación has vivido o has estado viviendo por mucho tiempo? ¿O estás viviendo? ¿Te sientes estancado en alguna área? ¿Estéril en alguna área? ¿Desanimado? ¿Frustrado? Ay, no, ya llevo
sé, 10 años en el Evangelio, 15, 20 años y siempre bien y como que levanto y otra vez caigo. ¿No crees? Como dice el Señor, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Ustedes la saben. ¿Cuál es el milagro que ustedes quieren que Dios les haga en su vida? Porque yo pienso que si vienen acá es porque quieren obtener un milagro de parte de Dios, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué milagro necesitas? En todas las áreas, no se limiten porque no tenemos un Dios limitado, tenemos un Dios de imposibles, ¿cierto? Solo tenemos que tener ¿qué? Fe, ¿cierto? Dice Marcos 5:34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote. Aquí fue cuando sanó a la mujer que llevaba 12 años menstruando. Y dijo: tu fe hoy hará que el Señor se glorifique en tu vida. Tu fe no es la mía, no es la fe de Dios, es lo que tú le creas hoy al Señor. Dice Apocalipsis 3:7-8, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es para los hijos del linaje real. Amén, 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 amén. Dice que tiene poca fuerza, sí, porque de pronto las circunstancias vienen y como que traen ese poquito ese desánimo, pero dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los que estamos acá recibimos esa promesa, que Dios va a abrir una puerta, y cuando Dios la abre, no hay nadie, no hay poder humano que la pueda cerrar, no hay nadie, y Él va a abrir esa puerta en tu vida, en tu casa, en tu esposo, en tus hijos, en tu finanza, en tu empresa, en todo Él va a abrir las puertas, si lo creemos. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está aquí. Y dice que poderoso, Él salvará. Él ya a nosotros nos dio la salvación, porque los que estemos acá y creemos en el Señor Jesús, lo hayamos recibido aquí en nuestro corazón y lo comencemos a seguir, tenemos la salvación. Pero va a venir la salvación para toda nuestra casa: papá, mamá, hermanos, esposo, nietos, sobrinos, familia entera, mis amigos, los que tengan aquí amigos, amigos de verdad. Dice que vale más un amigo que un hermano. Es la Biblia, en Proverbios. Amen a sus amigos y lleven la palabra. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. El mismo que hizo el milagro con Moisés, con el hombre que llevaba 38 años enfermo, con la mujer que llevaba 18 años enferma, el mismo que cogió 5 panes y 2 peces y le dio a comer a 5,000 personas, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Es el mismo Dios que estuvo con Abraham, con Sara, es el mismo Dios, es el mismo Jesús que estuvo allá con la mujer samaritana, es el mismo Jesús que estuvo allá con ese señor y que no podía alcanzar el pozo y dijo: levántate, toma tu leche y anda. Es el mismo, porque Él dice que no cambia el Señor. Dice en Apocalipsis: y le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio. Nosotros somos más que vencedores. ¿Qué necesitamos? Fe. Con fe, ustedes lo que no han podido conseguir el día de hoy, lo van a conseguir de aquí en adelante. Porque estamos hablando de Jehová. Dice: yo no cambio, es el Señor el que está diciendo.
el Dios Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. O sea que todo está en nuestras manos. Vamos a escuchar una canción. Para Dios no hay nada imposible. Llévense eso en su mente, en su corazón. No hay nada imposible. Mastiquen esa palabra, cómanse esa palabra, declárelo todos los días. Así mañana se levanten y no haya para comer, así mañana se levanten y les pasó algo en la empresa, en la casa. Para Dios no hay nada imposible. Hablen a esa montaña que se levanta en su hogar, esa montaña de dificultad, de odio, resentimientos, porque a veces podemos estar bien económicamente, pero hay resentimiento, hay una adormez espiritual, que venimos a la iglesia, pero es nuestra pereza, ese desánimo. Para Dios no hay nada imposible despertarnos espiritualmente. Amén. Amén. Vamos a oír la letra de una canción muy bonita. Aunque no puedan ver, estás obrando, siempre estás
siempre estás obrando, siempre estás obrando. Escuche, aunque tú no puedas verlo, sentirlo quizás en este momento, el Señor ya está obrando en tu casa, el Señor está obrando en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud. El Señor está obrando en tu área financiera, en tu empresa. El Señor está obrando, aunque tú no lo puedas ver. El Señor está obrando, está tocando tu cuerpo, te está llenando de la presencia del Espíritu Santo. Aunque no lo puedas ver, estás obrando. Créelo. Dice, si crees, verás la gloria de Dios. Solamente tenemos que creer, solamente tenemos que buscarlo, estar como estuvo aquella mujer en ese momento exacto, en ese lugar indicado y con la persona perfecta. Y estamos nosotros acá con el perfecto, con el Altísimo, con el Dios Todopoderoso. Él dice que Él cumple promesas, que Él es ese Dios, y si lo creemos, Señor, veremos la gloria. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. No hay montaña que el Señor no pueda quitar de tu vida, no hay enfermedad que el Señor no pueda sanar, no hay problema que el Señor no pueda darle solución. En el Señor todo hay. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor. Así es el Señor, misericordioso. Por su amor y por su misericordia es que estamos hoy acá. Y en el nombre de Jesús, si creemos esta semana, veremos un milagro en nuestra vida, veremos un milagro en nuestra casa, con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos. Veremos un milagro palpable, porque es el mismo Jehová, porque Él dice, yo soy Jehová, no cambio. Gracias, amado Dios, por esta palabra, porque para ti, Dios, no hay nada imposible. Y yo te pido, Padre, porque tú eres el Dios de los imposibles, despierta el espíritu de todos tus hijos, Señor, de los que estamos aquí en este lugar, de los que no pudieron venir, para que te adoremos, para que seamos de testimonio, Señor, que podamos, Señor, en esta semana conocer a ese Jesús que sanó a ese hombre que llevaba 38 años enfermos, conocer a Dios que le dijo a Moisés que solamente levantara su mano, y tú hiciste, y tú abriste ese camino. Podemos conocerlo si creemos. Pídale al Señor en esta hora, porque para Él no hay nada imposible. Él lo dice, el que pide, se le dará. Pídanle, porque el Señor lo dice. ¿Cuál es tu necesidad? Que sientes que está muerto en tu vida, que piensan que les hace falta, que hay estancamiento. Si es de salud, pídanle la sanidad. Si es libertad espiritual, pídansela al Señor. Si no han podido creer, si no han podido sentir su presencia, pídanle al Señor. Él cumple sus promesas. Él dice que si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Y el Señor está esperando eso, que lo busquemos con todo el corazón. Él lo dice en su palabra. Él no es hombre para mentir, y las promesas de Él son sí, son amén. ¿Cuál es el milagro que necesitas? ¿Con tus hijos? ¿Contigo mismo? ¿En tu casa, en tu familia? ¿Papá, mamá, hermanos, amigos? ¿Cuál es el milagro que necesitas? ¿Financiero? El Señor con 5 peces y 2 panes multiplicó eso y dio de comer a 5,000 personas, a 5,000 hombres. Entrégale todo al Señor en las manos. Él dice, confía en el Señor, pon todo en las manos y Él hará, Él actuará. Él actuará a favor de nosotros. Solamente el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra vida en sus manos.
que realmente aprendamos a confiar en Él. Y dice Él en su palabra que Él vendrá en nuestra ayuda. Y el Señor está acá. Porque Él dice, donde estemos 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí yo estaré. Hoy, si crees, obtendrás tu milagro, porque el Señor, cuando hace el milagro, cuando se acerca, cuando creemos, lo hace instantáneo. Padre hermoso, gracias por este tiempo, gracias por tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, donde nos enseñas que para ti, Dios, no hay nada imposible. Te alabamos, Jesús. Sabemos que tú estás obrando en nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, danos esa fe, Padre. Danos esa fe que necesitamos para obtener el milagro. Danos esa fe del oficial que él solamente oyó y creyó a tu palabra. Que hoy todos salgamos así, que creamos a la palabra que tú nos has dado, que para ti no hay nada imposible, que si creemos veremos tu gloria. Que hoy todos se levanten en un acto de fe, Señor, a creer que tú obrarás en su vida, en su necesidad, porque para ti, Dios, no hay nada imposible. Gracias, Padre hermoso. Quedamos en tus manos y queremos, Señor, que de hoy en 8 tengamos, Señor, toda una serie, Señor mío, de testimonios, porque si creemos veremos la gloria de Dios. Permítenos dentro de 8 días, Padre, tener testimonios a todos aquellos que creemos que contigo todo lo podremos lograr, porque tú eres nuestra fortaleza, porque aún tú resucitas los muertos. Permítenos llegar, Dios, dentro de 8 días con un testimonio. Gracias, Padre Celestial, para la gloria y la honra tuya, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén.